Desde los tiempos más remotos, el ser humano ha necesitado relacionarse con sus iguales. A medida que evoluciona la organización social, la comunicación se convierte en más y más necesaria entre un mayor número de personas cada vez más alejadas entre sí. Esta es la idea que aquí nos interesa: la emisión de mensajes a distancia, origen del correo y las modernas telecomunicaciones. Al principio, el uso de señales, ya ópticas, como las fogatas y humaredas, o acústicas, como el tantán, sirvieron para comunicar cualquier incidencia de la vida de las personas. Más tarde, con el nacimiento de la escritura y los soportes para representarla, como la arcilla, el papiro o el papel, surgió la necesidad de transportar esos mensajes allá donde fuese necesario. Se necesitaban caminos y medios de transporte que facilitasen los desplazamientos a los mensajeros. Una historia que abarca la evolución de los inventos desde la rueda hasta los satélites. Organización política y territorial, lengua, costumbres e infraestructuras fueron algunas de las grandes herencias que la administración romana nos dejó. Y también, como no, su organización postal, basada en una gran red viaria. Los romanos construyeron en España cerca de 40.000 kilómetros de calzadas. En ellas, a distancias regulares, se situaban las estaciones, nombre que se daba a las casas de postas, que era el lugar donde se tenían preparados caballos de refresco para relevar a los que ya habían recorrido un largo trayecto, y donde se alojaban para descansar los cursores, que eran las personas que llevaban los mensajes a sus destinatarios. La decadencia del Imperio Romano y las posteriores invasiones de los pueblos del este de Europa dieron paso a la ocupación musulmana de la península en el año 711. La floreciente civilización andalusí estuvo dotada de una gran organización postal. Los primeros documentos que nos hablan de la existencia de las casas de postas en Córdoba se remontan al siglo VIII. En la Edad Media, la fundación de ciudades, el desarrollo del comercio y la aparición de las universidades reclamaban una organización eficaz para el intercambio de noticias e información. De las ciudades y la corte partían correos que enlazaban unos centros con otros. A finales del siglo XIII, en el Reino de Aragón, los troters catalanes o correos a caballo se reunían en la barcelonesa capilla de Marcús antes de partir en sus caballos a realizar su tarea llena de riesgos y dificultades. Todos los bancos de la capilla estaban grabados con la figura del correo a caballo. La unificación territorial de los dos grandes reinos de España, Castilla y Aragón, con sus extensiones en Europa, el fin de la ocupación musulmana de la península, la conquista de las tierras americanas en 1492 y la anexión del Reino de Navarra conformaron un espacio geográfico hispano de gran importancia. Esta nueva situación social y política requería de un correo mucho más ágil y moderno.
Para conseguirlo, Felipe I el Hermoso encargó a la familia Tasis la tarea de establecer el servicio de correos para todo el imperio, cediéndole para ello la exclusividad del servicio postal. A lo largo del siglo XVI se establecieron oficinas de correos en las principales ciudades. Y a finales del mismo siglo se crearon las estafetas, un servicio postal basado en el relevo de caballerías y en el establecimiento de días fijos para su salida y llegada. Con ello, el uso del correo se extendió y se hizo más accesible a todas las clases sociales. Las figuras más simbólicas eran el jinete correo y el jinete postillón. El postillón, para acelerar el proceso del relevo de los caballos, acompañaba al jinete correo hasta la siguiente casa de postas y volvía a la suya con los caballos utilizados en esa etapa. También hacía sonar su cuerno o cornamusa cuando se acercaba, para dar aviso de su llegada y encontrar las caballerías dispuestas para la siguiente etapa. De esta forma se aseguraba la rapidez y regularidad del transporte. A principios del siglo XVIII, el transporte y la distribución postal pasan a ser responsabilidad del Estado. Se ampliaron los itinerarios postales de tal forma que a finales de siglo se alcanzaron más de 1.600 leguas. Se crearon nuevos servicios que hoy siguen vigentes, como el envío de periódicos o el sistema de apartados, por el que se reservaba la correspondencia en la oficina de correos hasta que el destinatario fuera a recogerla. Por esta época nació también el buzón, uno de los símbolos más emblemáticos del correo. Algunos se fabricaron en forma de cabeza de león para simbolizar el poder estatal y dar sensación de seguridad para la correspondencia depositada en ellos. La otra figura clave del mundo postal que surge en 1756 es el cartero. Se encargaron de la entrega de la correspondencia, percibiendo del destinatario, que era el que recibía y pagaba las cartas, la tarifa más un cuarto de real por la entrega a domicilio.